Vamos a hablar de la implantación de estrategias de orientación al cliente y como consecuencia de la fidelización de los mismos. Bien, lo primero que debemos es empezar reconociendo que el éxito de toda estrategia se centra realmente en su implantación y no solo en su enunciado. Su enunciado sería la base, pero luego el éxito de verdad nos lo va a dar la capacidad que tengamos de implantar los cambios que sean necesarios. Bien, estos cambios dentro de la empresa, de pasar de una estrategia de orientación interna a una estrategia de orientación al cliente, tiene cambios en dos dimensiones, tanto a nivel técnico como a nivel cultural. Aparentemente los cambios técnicos que vamos a mencionar ahora pueden parecer complicados, pero diría que son los realmente sencillos dentro de lo que es el conjunto global. Pensemos en cambios como es algo tan simple como los horarios. A mí muchas veces se me aproximan empresas diciendo que han cambiado sus estrategias y han pasado de una orientación interna a una orientación externa y a orientación al cliente. Y claro, cuando les hago la primera pregunta, les hago habitualmente es ¿qué horario es el que tenéis a partir de este momento? La respuesta que me suelo encontrar es que el horario es el mismo. Fijaros que esto es uno de los temas que debemos contemplar, fruto de esas ideas o esos principios que hemos lanzado en nuestros planteamientos de estrategias los tenemos que llevar a la realidad. Entonces tendríamos que hablar de cambios de horarios, tendríamos que hablar de cambios de procesos que afectarían realmente a toda la organización, porque a partir de ese momento pasaríamos a tener procesos no orientados a la producción interna, sino procesos orientados a esa relación en tiempo real, esa relación interactiva que tenemos que mantener con el cliente. Por otro lado, les pregunto muchas veces sobre políticas retributivas y me dicen que no, pues que siguen como antes, y en procesos, en estrategias de fidelización me siguen planteando que todavía pagan más por la primera transacción que se realiza con un cliente nuevo que con las transacciones repetitivas de los clientes que ya lo son. No, pero si estamos hablando de una estrategia de fidelización tenemos que considerar que eso es un tema realmente importante. Lo que estamos buscando es que el cliente repita transacciones con nosotros, eso es lo que deberíamos primar. Entonces, en muchos casos lo que nos estamos encontrando son enunciados de estrategias de orientación al cliente, pero sin embargo con implantaciones típicas de lo que ha sido una orientación estratégica interna, la que venimos arrastrando del pasado, ¿no? Y lo mismo pasaría con los sistemas de información. Los sistemas de información tendríamos también que adaptarlos de tal manera que pudieran recoger en toda su amplitud el conocimiento real del cliente y que pudiéramos tener esa aproximación con ellos que en un principio debería ser, como decimos, de forma interactiva. Bien, dicho esto, aparentemente, digamos, parece que estos cambios son problemáticos, son duros, y sí es cierto que tienen de alguna forma un trabajo importante. Ahora bien, el cambio profundo que tenemos que realizar es el que nos deriva de lo que es el cambio cultural. Y en el cambio cultural lo que tenemos es que pasar de lo que ha sido una cultura de orientación interna a una cultura de servicio absoluto al cliente. Un servicio en todo momento y a todos los niveles, considerar de verdad que el cliente es lo más importante de nuestro negocio. Bien, evidentemente estamos hablando de que el implantar estas estrategias son un tema duro y tienen sus dificultades. Ahora bien, lo que tendríamos que preguntarnos es cuáles son las condiciones de mercado que nos obligarían a tener que realizar este cambio de estrategias. Entonces hay tres condiciones que deben darse en el mercado. La primera es que el mercado esté saturado. La segunda es que los clientes tengan un nivel de madurez importante. Y por último, que el nivel de competencia sea realmente alto. Bueno, pues cuando se dan estas tres condiciones, en ese momento lo que tenemos ya tener por seguro es que la única estrategia realmente válida de la empresa sería la estrategia de orientación al cliente. Ahora bien, lo que tendremos que preguntarnos es si la empresa está capacitada para producir realmente los cambios de los que estábamos hablando. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que ver, una vez que la empresa ya reconocemos que tiene la capacidad de cambio, lo que tenemos que ver es cómo actuar de forma sistemática. Para ello he preparado una metodología que he denominado Customering, en la cual, obviamente, como su propio nombre indica, estamos absolutamente centrados y focalizados en el cliente y que contempla dos dimensiones, la dimensión de marketing y la dimensión global de la empresa. La dimensión de marketing es el auténtico catalizador del proceso, en el cual podemos distinguir 4 etapas. La primera etapa, que sería donde identificamos a nuestros clientes.
porque si algo llevo defendiendo hace algunos años es que cuando hablamos de estrategias de orientación al cliente, no me gusta hablar del cliente de forma ambigua, sino más me gusta hablar de estrategias de orientación a mis clientes. ¿Y quiénes son mis clientes? Bueno, pues esos son los que tengo que identificar y esos son los que tengo que seleccionar y a partir de ellos es con los que tengo que seguir todo el proceso. Entonces, de forma tremendamente simple, lo que diría es que los clientes, mis clientes, son los que en un principio me dan mayor rentabilidad en el corto plazo y además tienen más potencial de desarrollo. Dicho de forma todavía mucho más simple, con los que puedo ganar más dinero. Obviamente para hacer eso lo que tendremos es que trabajar con una serie de variables cuantitativas que nos ayudarían a segmentar el mercado de forma diferente a la que se ha segmentado tradicionalmente con variables demográficas o psicográficas. Yo diría que una de las variables que tendríamos que utilizar en esta segmentación es la del EBITDA, que nos viene de la cuenta de resultados, y luego lo que sería el valor del desarrollo potencial de ese cliente. Bueno, esto lo podremos realizar con un modelo econométrico. Particularmente realicé un modelo econométrico viendo no solo el valor del cliente a nivel individual, sino su influencia también en el mercado. Y entonces de ahí sacaríamos esos dos valores. Uno, el primero, el EBITDA, que nos representaría la rentabilidad y el corto plazo, mientras que el valor potencial del cliente nos hablaría precisamente pues eso, de valor y de largo plazo. Bien, una vez que ya lo tenemos identificado, ahora lo que tenemos que ir es a su captura. Y entonces una captura contemplando el mundo de forma global, porque con toda seguridad los segmentos que vamos a conseguir a nivel doméstico, si realmente hacemos bien el proceso, probablemente no sean lo suficientemente grandes como para conseguir los increíbles resultados que se pueden conseguir en estos momentos. Bien, entonces para ello lo que tendremos será que buscar la clonación de esos perfiles que hemos identificado en cualquier parte del mundo. Entonces hacer la abstracción física correspondiente y aprovechar las tecnologías de la información para entrar en todo ese proceso de conquista. Un proceso de conquista que estará apoyado siempre en lo que sea todo el tema de comunicación personalizada. Bien, una vez que ya le estamos conquistando, ya entraríamos en un proceso, en un círculo virtuoso en el cual estaríamos conquistándole para intentar vincularle progresivamente y estaríamos en un proceso largo. Hay que pensar un cliente, una vez que lo conquistamos ya está. No, vincular a un cliente significa tener transacciones con él, transacciones que le den la satisfacción suficiente durante un periodo de tiempo más o menos prolongado. Bien, pues estaremos en ese círculo virtuoso de conquista-vinculación, hasta que definitivamente el cliente ya nos vea de verdad como la auténtica alternativa. En ese momento que le tenemos ya completamente vinculado es el momento de empezar a trabajar la segunda dimensión del cliente. Hasta ahora estamos trabajando al cliente desde la dimensión de compras. Ahora lo que tenemos es que convertir al cliente en vendedor. Y ahí es donde estaría el despliegue de la fidelización, la segunda dimensión de fidelización. La primera es la transacción repetitiva, la segunda es la capacidad de influencia del cliente en el mercado. De tal manera que con todo este proceso lo que habríamos conseguido sería desde el primer momento ver cuáles son los clientes que en un principio tienen mayor potencialidad para llegar al final del proceso. Entraríamos en esa conquista y vinculación durante un periodo de tiempo hasta que al final le impulsamos a que empiece a ejercer esa influencia positiva en el mercado y de alguna forma se convierta en nuestro principal vendedor. Bien, dicho esto, este sería el proceso de marketing. Ahora bien, en las empresas tenemos que considerar siempre y verlas de forma global. Entonces, si las tenemos que ver de forma global, no podemos pensar que simplemente un desarrollo de marketing sería suficiente, sino que lo que tenemos es que complementarlo y soportarlo desde la dimensión de management, desde la dimensión global, de tal manera que lo que tendremos aquí será que ajustar también las 4 dimensiones, que sería la estrategia, qué tipo de estrategia es la que realmente queremos implantar, tener perfectamente claro, y yo creo que lo importante es la palabra implantar. No estamos hablando de enunciar la estrategia, esa es la condición necesaria, pero como hemos dicho al principio de esta intervención, el éxito no está en el enunciado, esa es la base, el éxito está en la implantación. Entonces, una estrategia de orientación al cliente en toda regla que nos va a llevar a una serie de cambios en la organización, con lo cual esa sería la segunda dimensión dentro del aspecto de management que tendríamos que considerar, que sería precisamente la organización. ¿Qué tipo de organización? Modelo flexible completamente.
Si estamos adaptándonos al cliente, nos tenemos que adaptar con todas sus consecuencias, horarios, procesos, todo lo que sea necesario para que realmente eso que estamos enunciando, esas expectativas que estamos generando, se convierta en una auténtica realidad. Una auténtica realidad que tendrá al final que convertirse a través de la actuación de los empleados de la empresa. De ahí la importancia que tendría la tercera dimensión de global, que sería la cultura. Ese cambio que decíamos, el cambio cultural de servicio, pero de servicio real al cliente. Y todo esto lo deberíamos apoyar en las tecnologías de la información. Afortunadamente, tecnologías en estos momentos tenemos muchas, de una calidad estupenda, y las tenemos magníficas. Pero no pensemos que la tecnología por sí misma nos va a producir la fidelización de los clientes. Hagamos todo el proceso, como hemos mencionado, y apoyémoslo con una tecnología absolutamente necesaria que nos va a ayudar a que la implantación sea magnífica. Pero no empecemos por el tejado, empecemos desde los pilares.